que fabricamos millones de botellas en muy poco tiempo. Creo que también la mejora continua, y cuando le ponemos especialmente el apellido de continua, ¿vale? Requiere de constancia. No es rocket science, no hay que hacer derivadas triples ni ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles fueron un poco los factores que impulsaron el hecho de decir, oye, tenemos que empezar a pisar el acelerador en este tema? Es ese inconformismo, ¿no? Pues oye, no estar conforme con lo que uno está consiguiendo. Es reconocer que el estándar tiene que estar vivo. La versión buena no la tenemos. Tenemos la que tenemos hoy, mañana puede ser otra. Se trata de mejorar esos procesos, probablemente digitalizarlos mejor. Ahí se abre el melón de la gestión del cambio, ¿no? Hay un punto en el que, mirando un poco de la parte casi económica, que os cortan el grifo y decir en plan, vale, quieto. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital. Osondo, pues arracha el león, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Líneas. Hoy tenemos con nosotros a Javier González, responsable de modelado y estandarizado de procesos. Correcto. Bien, a la primera. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor y, bueno, para lo que queráis, disparar. Sí. Pues disparamos con lo primero. ¿Qué se hace como responsable de modelado y estandarizado de procesos? Me lo esperaba. Vamos a ver. Básicamente lo que hacemos es lo que dice el título. Modelamos procesos estratégicos, los procesos que son importantes para operaciones, ¿vale? Para desarrollar un estándar. Lo hacemos a través de encontrar esas buenas prácticas, de fijarnos en cómo se hace, de aprender de los que lo están haciendo en el día a día. Aprendemos de dentro, ¿vale? También es un concepto que iremos, yo creo, elaborando durante la entrevista, porque, bueno, Vidrala ya tiene un tamaño y tenemos gente muy buena y muy buenas prácticas dentro, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Pues modelamos procesos, estandarizamos, extendemos, pues para conseguir extender esas buenas prácticas y esos resultados, ¿no? Y esto lo aplicáis a todos los procesos que abarcan de Vidrala, procesos aplicados al área productiva más operativa, también traéis en las zonas de despacho, oficina, logística. Hemos empezado en operaciones, ¿vale? Yo pertenezco al equipo de operaciones. Dentro de operaciones ya hay multitud de procesos, pues desde los más pequeños y más operativos, pero importantes, hasta los más grandes, desde cómo se gestiona el CAPEX o cómo se gestiona un cambio de modelo, ¿vale? Nosotros cambiamos modelos de producción, cómo cambiamos el color del vidrio, cómo analizamos un accidente, una incidencia con un cliente, etcétera, etcétera. O sea que la respuesta en breve es, hemos empezado por operaciones, pero con la idea de extenderlo al resto del grupo. ¿Y lleváis mucho tiempo con esto? ¿O cuándo nace esto? ¿Cuándo y cómo nace esta iniciativa? Nace poco a poco, ¿vale? Nace, pues probablemente hace 3 o 4 años, empezamos a hablar mucho de la gestión por procesos, ¿vale? Que también es otro concepto clave que desarrollaremos. Empezamos a darnos cuenta, cuando estamos estandarizando buenas prácticas del grupo, que muchas de ellas tienen forma de procesos, son procesos, no es que tengan forma, es que realmente son procesos. Durante 4 años empezamos de una manera más tímida, y yo te diría que hace 2 o 3 años ya pisamos el acelerador, sabemos que es la línea correcta y nos lo tomamos un poquito más en serio. ¿Y aquí os viene alguna especie de metodología japonesa de mejora continua, TPM, World Class Manufacturing a raíz de eso? ¿Cuál es un poco el detonante de que os empecéis a fijar tanto en los procesos? Pues es un proceso de reflexión interno, el darnos cuenta de que necesitamos hablar de procesos y gestionar a través de los procesos. Sí hemos cogido una metodología como guía, ¿vale? Se llama BPM, Business Process Management. Y bueno, poco a poco vamos aprendiendo, nos formamos, adquirimos un software para modelado de procesos, una BPM Suite, y bueno, nos damos cuenta que aquello tiene una potencia bestial. Empezamos a construir modelos, a tener mapa de modelos, a interconectarlos, a entender swim lanes para cada uno de los departamentos, de las áreas, quién tiene que hacer qué, cuáles son los inputs, los outputs.
¿Y cuáles fueron un poco los factores, este proceso de reflexión, cuáles fueron un poco los factores que impulsaron el hecho de decir, oye, tenemos que ya que empezar a pisar el acelerador en este tema? O sea, el hecho de que igual hubo un crecimiento del grupo, o que hubo una diversificación en mercados, o ¿por qué fueron un poco las...? Bueno, el crecimiento del grupo, perdón por la interrupción, está ahí. O sea, el Vidrala crece, quiere extender esa forma de trabajo en todos los centros productivos, en las unidades de negocio que tenemos, y el crecimiento del grupo es innegable, que es uno de los factores que desencadena esta forma de pensar, ¿no? Te diría que poco a poco nos damos cuenta de que lo necesitamos. Tenemos algunos casos de éxito que nos llevan a pensar, vale, esto tiene sentido continuarlo, ¿vale?, en el ámbito de calidad, y bueno, avanza, va bien, y ahora mismo ya, bueno, pues es la manera en la que queremos pensar, ¿no?, la gestión por procesos. Y un poco, ¿cómo se lleva a cabo tu trabajo? Me refiero, esto entiendo que en una planta, más o menos, es fácil de controlar de alguna manera, en la que coges un proceso, identificas los indicadores clave y después hacemos una observación para mejorarlos. Pero claro, lo tuyo es un poco más complicado, porque no es una fábrica, sino que son varias. Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo en cascada de alguna manera para asegurar un aumento de eficiencia y esta estandarización de los procesos? A ver, te diría que la clave es priorizar, ¿vale? Cuando nos pusimos inicialmente a identificar procesos, llegamos a identificar, no me acuerdo si eran 120 procesos clave dentro de la gestión de operaciones, y empezamos a hablar de criticidad de los procesos, ¿no?, de qué impacto potencial puede tener si un proceso no se gestiona correctamente, qué impacto puede tener en indicadores de negocio, en indicadores clave de operaciones, ¿no? Conseguimos sacar, bueno, pues los top, ¿no?, y identificar cuáles son. Y a partir de ahí, fijarnos quiénes son los best in class, ¿vale? Esa es otra fase muy importante, es entender si es un proceso de planta, porque también tenemos procesos que ocurren en unidad de negocio o procesos que ocurren en headquarters. Pero si es un proceso que ocurre en planta, entender quién es tu best in class, ¿no? Y eso lo decimos en base a los indicadores de eficiencia y eficacia de ese proceso. Te lo aterrizo un ejemplo. Si el cambio de modelo, que es el que más habitualmente usamos de ejemplo, nosotros tenemos un indicador que es el rendimiento del día del cambio, y bueno, vemos, lo tenemos reportado perfectamente en todas las plantas y vemos quién es el best in class, y nos vamos ahí, lo modelamos con ellos, lo modela Headquarters con la unidad de negocio y con ellos, se estandariza y se extiende. Vale, y en estos orígenes, claro, analizáis estos 120 procesos, creo que has dicho. ¿Ese es el listado completo? Sí. Listado completo. ¿Por cuál empezasteis? ¿O qué área? ¿Era algo mantenimiento, calidad, seguridad? Pues empezamos con los sencillos, yo creo. Empezamos en calidad, ¿vale? Yo el primero que recuerdo fue el de análisis de una insatisfacción de cliente. Mira, cogimos el flujo, empezamos a mapearlo, tenemos una aplicación en la cual hacemos este flujo, y bueno, lo mapeamos con el objetivo, además de, lo ligo con el crecimiento, para extenderlo a la unidad de negocio de Encirc. ¿Y cuál fue el motivo de que fuese esta la conformidad? ¿Es que era algo sencillo? ¿Era algo que era muy ineficiente en cómo se gestionaba en ese momento? ¿O cuál fue el motivo? Estábamos en un momento de estandarizar prácticas en distintos ámbitos, ¿vale? Habíamos identificado lo que llamamos pilares, ¿vale? Uno de los pilares siendo la calidad, y en ese momento del tiempo, dentro de las líneas de trabajo de esos pilares, y el que fue más rápido y más efectivo en entregar esos estándares fue este. Y bueno, te digo que yo creo que fue un caso de éxito, permitió implementar el proceso de gestión de las insatisfacciones, que llamamos nosotros, de las reclamaciones de cliente en Encirc. Sí. Y esto me refiero, ¿cómo se organiza a nivel de...? Bueno, estamos hablando, es mejora continua al final de lo que estamos hablando, ¿no? Dentro de este estandarizado y sí, de procesos. ¿Cómo se organiza eso en Vidrala? Me refiero, ¿tenéis, entiendo, un equipo a nivel de grupo, con después personas responsables en cada una de las plantas? ¿Hay equipos de 3 personas en plantas? A ver, la estructura es, yo realmente soy proveedor de la metodología para mis compañeros, que son lo que llamamos process owners, ¿no? Tenemos la estructura organizativa, tenemos un equipo de procesos en headquarters, ¿vale? Cada uno se encarga, digamos, de una parte del proceso productivo, ¿vale? Pues tenemos gente dedicada a fusión, a composición, al moldeo de las botellas, a la inspección, etc.
mi labor no es escribir el modelo o modelar directamente, sino proveer de esas herramientas a mis compañeros para que ellos las tengan, estén formados, sigamos todos un patrón estándar. O sea que la organización sería un equipo en headquarters, el mío se encarga de proveer de metodología a otro equipo en headquarters que se encarga de estandarizar procesos a nivel global en todo Vidrala, y siempre hay una persona responsable de ese proceso en la unidad de negocio y en la planta. ¿Vale? Y esta información, me refiero, entiendo que tenéis que nutriros desde abajo hacia arriba, ¿no? Entender un poco igual la realidad de estos entornos fabriles, de aquí hacer una especie de observación, trabajo de estandarización, definir esos estándares y después ya extrapolarlos al resto de plantas. Eso es, correcto. ¿Y cómo se hace esa comunicación? Bueno, pues no es sencillo. Intentamos seguir un poco, te lo contará todo el mundo eso. Intentamos un poco seguir un ciclo SDCA, ¿vale? Nosotros lo hemos modificado y hablamos, SDCA, bueno, es un hermano del PDCA, ¿vale? Que tiene más foco en establecer un estándar, ¿vale? Nosotros lo hemos rebautizado porque nos gusta darle nombres y un toque personal a todo. Y lo hemos llamado DIMCI, ¿vale? Que viene de definir, implementar, gestionar, en inglés manage, controlar y mejorar, ¿no? Vale. Es decir, es un ciclo continuo. La definición es responsabilidad del equipo de headquarters, ¿vale? de lo que llamamos los process owners. La implementación ya vas entregando hacia abajo esos procesos estándares, capturas feedback de si ese proceso es viable en ese entorno particular, ¿no? También nos ha ocurrido que las plantas pues trabajan en culturas diferentes, en entornos diferentes, en mercados diferentes, sobre todo el mercado tiene mucho impacto, también la legislación, ¿vale? Local. Nos dan feedback de la viabilidad de ese proceso en ese ámbito territorial y bueno, con eso se va... Sí, se va adaptando, ¿no? Se va adaptando en función de cada particularidad, ¿no? Claro, pero en ese sentido, justo lo que acabas de comentar, ¿no? Entiendo que os encontraréis con estas realidades de que a la hora de estandarizarlo os encontraréis con varias hormas de vuestro propio zapato, que muchas veces pasa en las fábricas, joder, que dos fábricas que producen lo mismo, con una estructura parecida, tamaño parecido, incluso estando pared con pared casi, son dos realidades diferentes. ¿Cómo se hace para estandarizar esa idiosincrasia que tiene el segundo sector? A ver, nosotros lo que describimos, tenemos un procedimiento de implementación de procesos, ¿vale? Lo que describimos es que lo primero que hacemos es bueno, pues asegurar que ese proceso es el que queremos implementar, ¿vale? Eso viene desde un despliegue estratégico, decimos, hoy tenemos que mejorar este proceso en esta planta a través de la implementación del estándar Vidrala. Nos aseguramos que hay una alineación de la dirección, ¿vale? Eso es básico y fundamental. Y a partir de ahí, los equipos responsables de ese proceso pues se desplazan a esa planta y hacen un diagnóstico, ¿vale? Identifican, preguntan con preguntas abiertas, es decir, es cómo haces esto, no es haces tú como dice este estándar Vidrala, sino que lo dejas abierto a explícame cómo haces el cambio de modelo o el cambio de color o el análisis de una insatisfacción. A partir de ahí presentamos el modelo estándar, ¿vale? Y se buscan gaps. Sencillamente buscas, oye, ¿qué diferencias hay entre cómo lo estás haciendo y cómo propone Vidrala hacerlo? ¿Vale? Y se define un plan de acción para ir cerrando esos gaps. Durante ese proceso aprovechamos y si se encuentran buenas prácticas que son susceptibles de introducir en el estándar, bueno, pues las capturamos y las introducimos en el estándar Vidrala, ¿vale? Que nos ha pasado. O sea que de alguna manera esa estandarización también es casi como un oxímoron, porque lo que buscas con estandarizar es que exista siempre lo mismo, ¿no? Pero a su vez estás sujeto a cambiar constantemente por constantes mejoras. Eso es. Lo primero que hemos hecho, efectivamente, es que tienes toda la razón, es reconocer que el estándar tiene que estar vivo, ¿vale? Un estándar que nazca para estar escrito en piedra, yo creo que no es buena idea, ¿vale? Tiene que ser, y más en el entorno en el que vivimos ahora, de cambios, de crecimiento de Vidrala, pero también de cambios externos, ¿no? Entonces, primero que nos ha costado muchísimo, ¿no? Hay una anécdota que me pasa mucho, que es que ¿dónde tenemos la versión buena del estándar? Y digo, la versión buena no la tenemos. Tenemos la que tenemos hoy, mañana puede ser otra, y es un poco ese cambio de mentalidad de estamos construyendo algo que tiene que mantenerse vivo, ¿no? El future proofing, que llaman en inglés, asegurarnos que a futuro esto va a seguir vivo. Joder, y eso desde Headquarters no hay un punto en el que, mirando un poco de la parte casi económica, que os cortan el grifo y decir en plan, vale, quieto, que esto, mantenerlo vivo, supone un coste, entonces vamos a dejarlo en stand-by durante un año y el año que viene empezamos a agitarlo otra vez.
Sí, yo creo que los ciclos de revisión de los estándares todavía tenemos que aprender mucho y tenemos que entender bueno, pues, cuál es el ciclo correcto para cada estándar, ¿no? Es posible que hay estándares que se tengan que revisar muy a menudo y estándares que tengan una vida diferente, ¿no? De momento lo que estamos viendo es que la estandarización nos está dando retorno, ¿vale? Nos está permitiendo entender cómo trabaja, por ejemplo, ahora Brasil y Vidroporto, nos está permitiendo entender o nos permitió en su día entender cómo trabaja ENCIRC, ¿vale? Y implementar estos estándares. De momento le vemos un retorno muy alto y es algo que creemos que es parte de nuestro ADN, ¿no? Vidrala tiene una manera de trabajar que lleva muchos años elaborando, que lleva muchos años probándose, que ha demostrado dar resultados que cuando hacemos benchmarking externo en el sector vidriero no vemos otros resultados como esos, ¿no? Y en este sentido, un poco en total, ¿cuánta gente podéis tener dedicada a esta estandarización de procesos? Pues, a ver, haciendo un número, yo creo que pues seremos unas 60 personas involucradas en el proyecto aproximadamente, entre unidades de negocio, headquarters y plantas, ¿vale? A día de mañana van a ser muchas más, ¿vale? Muchas más. Y para hacernos una idea, ¿eso cuánto representa? ¿Qué porcentaje representa de todo el equipo, de toda la plantilla de Vidrala? Pues de momento, en este momento somos cerca de 4.500, 5.000 empleados, o sea que es de momento muy poquito, muy poquito. Pero tocando las teclas, digamos, pues estamos ya controlando, tenemos unos niveles de estandarización muy altos en gestión de hornos, ¿vale? Para nosotros el horno es un activo crítico y bueno, es por donde empezamos el camino, ¿no? Y quizás hay un poco de avances a distintas velocidades dependiendo de la criticidad del proceso, del activo, de lo que estemos hablando. Y por ahora, has dicho que habéis empezado por la parte operativa, que yo creo que en la poca experiencia que tengo, pero bueno, es creo que casi el área natural en la que empezar, igual porque es más fácil medir también la eficiencia, que en procesos un poco más etéreos, supongo. Estáis contentos con todo lo que habéis abarcado dentro de la parte operativa y estáis dando ya el salto a la parte, no sé llamarlo, despacho o de apoyo, casi mejor. ¿Ya tenéis una experiencia en la parte de apoyo? A ver, sí tenemos experiencias, ¿vale? Pero han sido porque participan de una manera activa en procesos de operaciones, ¿vale? Te pongo un ejemplo, planificación de la producción, que ahora mismo no pertenece a operaciones, ¿vale? Se planifica la producción dependiendo de otro área, pero es la clave donde se lanza el proceso de gestión de los cambios de color, de los cambios de modelo, etc. Entonces sí que hemos hecho pequeñas actividades con ellos. Tenemos otro ejemplo que es la gestión de inversiones, ¿vale? La gestión de inversiones también es importante, la gestión de obras, grandes obras que llamamos nosotros, cuando tenemos que reconstruir un horno o una planta. Y bueno, te diría que de momento es tímido el avance con los procesos más administrativos, pero creo que tengo cierta confianza en que vamos a ir en buen camino. Entrando. Yo tenía un jefe que previamente había tenido experiencia en el mundo Unilever, como director de planta también, y decía que el momento en el que descubres la mejora continua es casi como, no sé, que no hay paso, no hay vuelta atrás. O sea, una vez empiezas a entender cómo consiste tu trabajo e intentar ser más eficiente, que ya no vuelves desde ahí. Claro, el coste o la puñeta de ello es que lo veas tú está bien, pero esto al final 4.500 personas también tienen que verlo de alguna manera más o menos fanatizada, pero tienen que participar. Y eso nos lleva a la parte de cultura, cambio, que suele ser un poco pelea, en general también por lo que vemos. ¿Cómo ha sido, cómo está siendo en vuestro caso? Separaría un poco lo que es mejora continua, ¿vale? De lo que estamos haciendo ahora, que es un esfuerzo titánico, diría, de estandarizar procesos a nivel Vidrala, ¿vale? A ver, te puedo poner ejemplos de mejora continua en Vidrala que existen desde hace mucho antes de que yo entrase en Vidrala y que la gente que realmente los implementó probablemente se esté jubilando ahora, ¿vale? O se haya jubilado ya. Me encantaría escuchar alguno, Mira, pues es muy sencillo entender. Nosotros producimos varios modelos en la misma línea, ¿vale? Cada uno de los modelos tiene pues un estándar de cómo lo hacemos, ¿vale? Pues en cuanto al timing de moldeo, a la temperatura del vidrio, todos los parámetros de proceso al final. Cada vez que sacamos un modelo de línea, ¿vale? Incluso durante el día a día en esos modelos que están en línea, estamos constantemente monitorizando las pérdidas de producción que tenemos debidas a defectuosidad o a paradas de línea o lo que sea, y de manera continua y con un esfuerzo importante cuando se cierra ese job que llamamos, o esa serie de producción,
Se hace una reunión, se analizan las principales pérdidas de esa serie, se definen acciones correctivas, se prueban y se dejan para la siguiente vez, ¿no? Entonces, tenemos, yo qué sé, si lo apilases en papel, tendríamos un volumen muy importante de versiones y versiones y versiones de ajuste súper fino de todos los parámetros de proceso de una botella y de manera continua toda la planta no, pero la gente de moldeo, la gente de producción está mirando cómo podemos arañar y rascarle pues eso, décimas de OEE o décimas de rendimiento a un modelo, ¿no? Y eso para mí es algo que en Vidrala es claramente diferencial de otras industrias. Y esto te digo que existe desde hace mucho, mucho tiempo. Y ya nacías con esa cultura, un poco esa consciencia de la eficiencia, ¿no? Eso es. La mejora continua yo creo que en Vidrala existe desde hace muchísimo tiempo. Por eso te digo que llevarla a las plantas, bueno, pues ya existen las plantas, ¿no? De lo que se trata es de mejorar esos procesos, probablemente digitalizarlos mejor, involucrar a más gente, aclarar exactamente cómo lo hacemos, porque cómo llevamos a cabo esos procesos de mejora continua en una planta y en otra no es igual, ¿vale? No es igual y nos damos cuenta. Y lo que estamos intentando es eso, estandarizar esa forma de trabajar, ¿no? Y es súper bonito ver gente, bueno, pues que ya tiene una edad, pero que es que te defiende una mejora continua y a mí me ha pasado, ¿no? Entraba en Vidrala, venía de fuera con un currículum sobre mejora continua y preguntaba, ¿y dónde hacéis la mejora continua? Y te decía, ven aquí, ven a ver estos, cuánto historial tengo de revisiones de timing de este modelo, ¿no? Y en ese sentido, ¿habéis recientemente, entre comillas, abierto alguna planta hace más o menos pocos años en Vidrala? No, últimamente, en los últimos años y ya desde hace décadas, estamos creciendo por adquisiciones. Pero te ponen en una situación muy similar. Cuando llegas, analizas el proceso que tienen de mejorar de manera continua un modelo y te das cuenta que no es igual al tuyo, ¿no? Que hay gaps. A veces es un reto igual mayor, ¿no? Porque si tú construyes una propia, la haces de cero ¿no? Ya le imprimes tu metodología, pero claro, si es ya una adquisición, en plan de, claro, allá entiendo que habrá una serie también de vicios y de cuestiones que dices, oye, si las que tengo que modificar o adaptar para que se parezcan más a lo que hacemos en Vidrala, ¿no? Entiendo que ahí también es un reto interesante, ¿no? Sí, ahí se abre el melón de la gestión del cambio, ¿no? y de entender cómo puedes convencer a una persona de que hay otras maneras de hacer las cosas, cómo puedes retarle para que sea más autocrítico, que no se conforme con los resultados que está obteniendo. Pues muchas veces enseñarle otras plantas del grupo, ¿no? y enseñarle otras maneras de trabajar. Pero sí, es un reto importante. ¿Y cuáles son las herramientas que más utilizas o que mejor te funcionan precisamente para este cambio cultural del que estamos hablando? A ver, mira, por un lado yo te diría las personas, ¿no? el centrarse en hacer una atención casi dedicada a las personas que más influencia tengan en esa planta o en ese área, ¿no? Trabajártelos, bueno, pues aplicar un modelo de gestión del cambio, pero bueno, digamos, explicarles muy bien el para qué, provocar un deseo en ellos de cambiar, de moverse, ¿no? A través de enseñarle, pues eso, oye, te puedo llevar a un sitio donde esto se hace de otra manera y se obtienen otros resultados mucho mejores. Y eso yo creo que es la fase número uno y en la que tienes que tener éxito sí o sí. De hecho, te diría, si no tienes éxito en esa fase de convencer a las personas que son clave en esa planta para cambiar esas cosas, te diría que no continúes, ¿no? Claro. Pero eso para ti también, me refiero, es un marrón curioso, porque tienes un intento, casi. Porque si en ese primer intento de convencer... Claro, por el cambio que traes... Es un proceso, ¿no? Yo no lo veo tanto como un intento, ¿no? Tienes que ir pues siendo muy claro, estratégicamente tiene que caer desde arriba. Oye, pues tienes un objetivo de llegar a un rendimiento de este valor, pues porque estás fuera del estándar de valores habituales. Sí. Igual también ahora, incluso pensando en este proceso, igual se tiene también en cuenta durante ese proceso de adquisición, que es decir, dentro de lo que es esa due diligence que se hace en todo el proceso de adquisición, el hecho de también la cultura de cómo trabaja esa empresa será uno de los factores que se tiene en cuenta de cara a decir, oye, pues hacemos la operación o no la hacemos, ¿no? Eso es.
sea, que no es todo llegar y decir esto es un desastre, no sé qué, no, sino es como, no un desastre, sino o es muy desalineado con lo que venimos haciendo en Vidrala, sino es como decir, oye, no, también el hecho de decir, no, adquirimos porque también puede ser interesante porque se complementa muy bien con lo que venimos haciendo y con metodologías que igual también nos pueden venir bien a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, hablaremos quizás después de auditorías de proceso, que además vengo de una reunión dedicada a auditorías de proceso. Nosotros somos capaces de medir lo que llamamos niveles de madurez en la aplicación de procesos. Bueno, somos capaces, estamos empezando a ser capaces digamos, poner números o poner categorías al nivel de madurez de cómo se ejecuta un proceso en una planta, ¿vale? Lo que estamos viendo es que eso tendría muchísimo valor si durante ya la due diligence, además de pedir indicadores de eficiencia, de eficacia, pues de costes, etcétera, etcétera, somos capaces de tener una primera idea de cómo estamos en niveles de madurez, que no tiene por qué ser el estándar Vidrala, pero pueden ser niveles de madurez altos también. Es que aquí también yo creo que se da una paradoja, ¿no? Porque entiendo que el proceso de fabricación, claro, no sé si podemos dar un número de cuánto ha cambiado el proceso de fabricación, ¿no? En los últimos 50 años. Sumado a, porque te escuchaba, decías lo del tema de las décimas, ¿no? Mejoramos décimas ¿no? Es como decir, joder, es curioso el hecho de decir, vale, tenemos por un lado el hecho de cómo de maduro es el proceso de fabricación, que entiendo que será alto, ¿no? Bueno, ahora nos dirás. Y respecto al hecho de decir, joder, tenemos que seguir mejorando. Y que esto es un poco como ya entramos que yo, bueno, es un ejemplo que pongo mucho y que alguna ya se me ha escuchado aquí en el podcast, que es el tema de la Fórmula 1, ¿no? Es decir, como el pit stop, esto es, ¿no? Estamos cuando hablamos de mejora continua, en este sector en concreto, bueno, en esta fabricación de producto concretamente, de productos de vidrio, el hecho de decir, joder, esto es como queda mucho margen de mejora o estamos en el de 2,5, o sea, paro en 2,5 o paro en 2,4, ¿no? O sea, si lo comparamos con la Fórmula 1. A ver, yo creo que hay que medirlo en su medida, ¿no? El vidrio y todas las industrias, te diría, tienen unas características, ¿no? Pues el acero tiene unos límites técnicos por encima de los cuales es muy difícil de ir, ¿no? Al final, una bobina hay que enhebrarla y vas a perder unos metros de bobina por enhebrarla. Hay que cortar bordes, pues porque durante el proceso de laminación los bordes no cumplen especificaciones. Y ahí yo creo que es la innovación y la tecnología la que nos va limando esos límites técnicos, ¿vale? Si dejamos fuera los límites técnicos, ¿vale? De lo que realmente es factible con lo que la tecnología nos da, en Vidrala tenemos, creo, un rango muy amplio de gente que está muy cerquita de la excelencia, podríamos decir, de procesos. Tenemos plantas con unos resultados espectaculares y tenemos otras plantas que no, que tienen un recorrido de mejora muy, muy amplio, ¿no? Parte del retorno que se obtiene a través de los procesos de adquisición es ser capaces de encontrar esas sinergias y ese potencial de mejora y a través de un proceso estándar de Vidrala conseguir pues ese impacto en la planta que has adquirido, ¿no? Es difícil poner un número. Te diría plantas que estamos en la milésima del pit stop. Y que es una gozada, ves sus informes de turnos, de mes, etcétera, y dices, joder, estos tíos cada vez van a mejor, ¿no? Pero ya están muy cerquita de un límite que no es que sea un límite a lo mejor técnico, pero empiezas a encontrar factores que te lo hacen contraeconómico, ¿no? Que yo podría subir a más rendimientos, sí, pero ¿a qué coste? Y sales fuera de ese óptimo, ¿no? Claro, hablabas de tecnología y antes de abrir ese melón para cerrar un poco esta parte del cambio cultural, en la mejora continua, al principio mencionabas de diferentes barreras que puede haber, ¿no? Legislativas, incluso culturales. ¿Cuáles son un poco las más comunes que te sueles encontrar? O incluso la legislativa me parece interesante de verla, porque la cultural queda un poco en conceptos bastante abstractos, pero legislativamente, ¿qué barreras te has encontrado? Bueno, más que barreras, yo creo que son condiciones de contorno, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un modelo operacional centrado en dar servicio al cliente, ¿vale? A través de unos procesos, digamos, productivos, bien fabricación de vidrio, también tenemos actividad de llenado de botellas, que lo hacemos a través de pues, unos activos, unas personas, ¿no? Y voy ampliándome hacia afuera visualmente en ese modelo operacional hasta que tocamos
lo que nosotros hemos llamado el hábitat, ¿vale? Que es las características particulares que tiene cada lugar donde fabricamos, cada equipo de personas, cada entorno, ¿no? Por fuera de ese hábitat está pues el entorno laboral, el mercado laboral de esa zona, pues los clientes que tenemos allí, los requisitos que puede haber particulares y el entorno legal que existe o la legislación medioambiental, etcétera, ¿no? No es lo mismo producir, todos lo sabemos, ¿no? En Europa o en China, ¿no? Que no es el caso para Vidrala. Pero... Claro, ya está pensando, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de que en Alemania era un dolor de cabeza el tema de la anonimización de los datos. Entonces, teníamos, en este caso, era una solución digital que enfocada en la mejora continua y por la condición legal de Alemania era un quebradero de cabeza. Sí. No sé si tenéis algo parecido o habéis vivido algo similar. Bueno, se puede dar, nos pasan cosas similares. Por ejemplo, en un análisis de accidente con cierta gravedad, en el Reino Unido tienes que cumplir con unos requisitos de reporting y bueno, te tienes que adaptar, ¿no? Es esa parte de adaptación al hábitat de los procesos estándares, ¿no? Tienes que cumplir con ellos, es un requisito legal y bueno, Vidrala, pues, por supuesto que lo primero que hace es cumplir la legislación. Sí. Cerrando este melón y abriendo el que teníamos antes de la tecnología, ¿qué uso habéis hecho o estáis haciendo de la tecnología en esta estandarización? Porque entiendo, justo nosotros desde Mairu tenemos experiencia en ello, que es algo clave para poder capturar todos los datos que necesitas en tiempo real y justo de manera estándar. Sí. A ver, te lo voy a enfocar desde nuestro modelo operacional, ¿vale? Porque yo creo que tiene un enfoque que está bien tirado y que tiene sentido, ¿vale? Nosotros lo primero es que ponemos el proceso en el centro, ¿vale? Ponemos al cliente, rodeando al cliente los procesos de soporte al cliente y después el proceso productivo, ¿vale? Los activos y la tecnología están ahí para dar servicio a un proceso, ¿vale? Si no, poco sentido van a tener, ¿no? Nosotros tenemos que fundir vidrio. Bueno, pues las últimas tecnologías o las tecnologías más avanzadas están al servicio de fundir vidrio y no son toys for the engineers, ¿no? que es un término que se suele utilizar mucho. Entonces, nosotros tenemos definido un modelo tecnológico, ¿vale? Un estándar tecnológico que dice que para hacer esta tipología de botellas tienes que tener esta tipología de máquinas con estas capacidades. Todo eso viene desde unas especificaciones que vienen del proceso, ¿vale? Es decir, yo necesito controlar pues todas las gotas, tener visión artificial de todas las gotas independientemente, calcular esta longitud, volumen, etc. Esas capacidades, si no vienen del proceso, nos cuesta mucho integrarlas en las plantas, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces de dar pasos de avance tecnológico y tener que ir hacia atrás porque el proceso, bueno, pues o no estaba preparado o no lo estaba demandando realmente, ¿no? Y bueno, tecnología, pues pretendemos estar siempre a la última. Creo que es uno de los grandes transformadores que vamos a vivir y que estamos viviendo desde los últimos años, ¿no? Y en el caso particular de la fabricación de vidrio se ha visto una transformación pues muy importante, pues la introducción de máquinas servo, ¿no? Me puede venir a la cabeza. ¿Qué hacen estas máquinas? Bueno, antiguamente las máquinas que conformaban botellas las movía aire comprimido, ¿vale? Al moverlas aire comprimido, cualquier defecto mecánico, ¿vale? Hacía que los tiempos de moldeo pudiesen variar, ¿vale? Se podían ajustar y bueno, era viable hacer botellas y se hacían botellas y se hacen a día de hoy seguramente botellas. Hoy la mayoría de los mecanismos ya son servo, lo que te permite un control mucho más fino de todos los movimientos que hace una máquina, ¿vale? Pensad que para hacer una botella, pues desde una gota de vidrio, ¿vale? Pues hay tropemil momentos clave en los cuales tiene que subir un punzón, cerrarse un molde, bajar un tapón, entrar una sopladora, entrar un aire de refrigeración, parar, ¿vale? Y es muy curioso porque antiguamente además había un tambor con unos actuadores que actuaban sobre las líneas de aire comprimido. Hoy todo eso es digital, ¿no? Claro, pero un poco lo que describes es más bien esa tecnología casi de la ejecución, ¿no? O de hardware. Pero respecto a la propia metodología o respecto al proceso, estoy pensando un poco en tecnologías más software, ¿no? Más de captura de datos, visualización de datos, actuación inmediata. Aquí, ¿cuáles son un poco las tecnologías en las que os habéis basado para asegurar esa estandarización de los procesos? A ver, cosas que
bueno, que llevamos mucho tiempo persiguiendo y que poco a poco creo que van progresando, no son cosas que se consigan de un día para otro día, es la integración de todos los datos disponibles de proceso y de producto en un mismo entorno, ¿no? Y empezar a buscar correlaciones que tengan un sentido físico, ¿vale? Que tengan una causa, o sea, una causalidad, ¿no? Es decir, yo tengo grietas en esta parte de la botella porque se me ha desviado una variable de proceso, ¿no? Y a través de inteligencia artificial, de machine learning, empezar a identificar esos patrones, ¿no? Ha habido ya varios casos de éxito en los que podemos predecir espesores, ¿no? El espesor es una variable muy importante para las botellas de vidrio y bueno, pues parece que tiene buena pinta, ¿vale? Todavía no estamos ahí y bueno, creo que va a ser una de las líneas de futuro sin ninguna duda, ¿no? Y que más allá de la captura del dato ayude en la estandarización, pero dando información a la persona operaria. Y estoy pensando en actividades de mantenimiento. Algo tan sencillo como, ¿no?, pues las CIN, las calibraciones, las inspecciones, las lubricaciones, las limpiezas, que cada uno igual puede hacer a su manera, que cada uno puede hacer un poquito a su manera. ¿Os habéis apoyado en tecnología para esa estandarización de actividades? Para dar información. Si te refieres a lo mejor tenemos un software de gestión de mantenimiento donde todos los planes de mantenimiento preventivo, todas las órdenes de trabajo correctiva, la planificación de esas órdenes se ejecutan. Ahí tenemos planes de mantenimiento preventivo para equipos críticos donde estamos intentando estandarizar pues en todo el grupo, ¿no? Hay una serie de activos que te paran una planta, te pueden parar una línea si fallan, ¿no? Y esos planes de mantenimiento, sabemos que hay plantas que tienen muy poca tasa de fallo en esos activos y de lo que se trata es de ver qué mantenimiento estás haciendo, dámelo, que lo extendemos y lo estandarizamos, lo adaptamos cuando sea necesario, ¿no? ¿Y algún caso de éxito que puedas compartir que sea relativamente sencillo? Pues no se me viene ninguno a la cabeza, pero por ejemplo en los cambios preventivos en series largas, ¿vale? Cuando hacemos series muy largas de producción, la frecuencia de preventivos, de cambios de moldes preliminares y terminadores y demás, es un caso en el que claramente se pueden compartir buenas prácticas y dar resultado. Sí. Y por el contrario, es que con la tecnología siempre mola la pregunta de esa tecnología que la iba a petar y se quedó un poco en el camino. ¿Aquí tienes alguna experiencia de...? Yo la tengo un poco cogida con la realidad aumentada, con las gafas de realidad virtual. Bueno, o que todavía no lo ha petado, ¿no? O sea, o que ha apuntado maneras y que dice, bueno, que igual sí que es útil, pero que todavía no se ha encontrado el caso de uso óptimo. Mira, la visión, la realidad aumentada, ¿no?, que la tenemos, el otro día lo hablaba con el responsable de la Academy de formación de vidrio. Tenemos 3 máquinas, 2 fijas, una en Manchester, en Elton, y otra en Portugal. Y tenemos otra móvil, ¿no?, en un maletín que se puede trasladar y que está súper bien hecho. O sea, tú realmente estás metido dentro de la máquina, te permite meter la mano, cosa que es imposible en la realidad, porque pues, por obviedades del proceso. Pero todavía no le hemos visto, digamos, un retorno claro, ¿no? Tenemos claro que en los primeros días de inducción de un operador es muy positivo, ¿vale? Es alguien que no ha visto nunca una máquina de vidrio y para entender digamos, la parte de classroom de la formación viene súper bien, ¿vale? Y estás muy metido en el proceso porque lo puedes parar, puedes dar para atrás, puedes dar para adelante, puedes simular generación de defectos, corrección de defectos. Después de esa fase vemos todavía la necesidad de pasar a una sección de pruebas. Tenemos un pequeño aula con una sección real, ¿vale?, donde se puede trabajar con moldes reales, no con vidrio en ese caso, donde se pueden activar los mecanismos y después ya pasas, digamos, a formación en producción, ¿no? Pero sería un poco un área que yo veo que llevamos pues varios años trabajando en ella, que confío que va a dar resultados, pero que quizás no va a ser lo que esperábamos, ¿no?, de una formación completa del operador, sino pues limitada a los primeros días de inducción. Y por el contrario, alguna que, no sé, estamos pensando, antes también justo comentábamos, ¿no?, la inteligencia artificial, algo que está casi presente en todas las industrias. En este sentido, ¿os estáis valiendo de ella para esta estandarización y modelado de los procesos?
A ver, para el modelado de procesos es muy curioso porque muchas inteligencias artificiales ahora ya les puedes zurrar un porrón de documentos y les puedes pedir que te dibujen un flujograma de proceso, ¿vale? No lo estamos utilizando, creemos que es más realista y es un mejor método sentarnos con los expertos de proceso, entrevistarlos, observar el proceso y a partir de ahí modelarlo, digamos ir old school. Pero sí es cierto que son tecnologías que prometen, ¿vale? Process mining también es otra tecnología que puede ser interesante. Todos los procesos que llevamos a cabo, en especial los administrativos, ¿no? Pero también los productivos van dejando huellitas en nuestros sistemas. Si esas huellitas fuésemos capaces de pescarlas, de ir identificándolas, el mapeado de procesos es mucho más sencillo y puedes incluso tener un gemelo digital de tus procesos, ¿no? y poder simular, oye, ¿qué pasa si me entran más reclamaciones? ¿Cuál sería el cuello de botella del proceso de análisis de reclamaciones? Pues se me atascaría aquí. O sabemos que nuestras personas no están dedicadas a monoproceso, ¿no? Nuestra estructura organizativa y los procesos son cross a la estructura organizativa. O sea, la teoría lo soporta todo, el papel lo soporta todo y vemos futuro ahí. Todavía no tenemos ninguna experiencia, digamos, que sea un éxito rotundo en el uso de inteligencia artificial para el modelado de procesos. Quizá igual más como decíamos, ¿no? Como decías todavía, igual en este caso está más enfocado igual en procesos productivos, no procesos, sino más en la producción, ¿no? De hecho, antes comentabas, por ejemplo, lo de, ¿no? Con toda esta data somos capaces de predecir cuál es el espesor del producto, ¿no? Entonces, bueno, al final eso también es más, esa capacidad predictiva sí que te la puede dar una inteligencia artificial en un momento dado. Sí, ahí tenemos eso, pues proyectos, lo que os comentaba antes, la de juntar todas las variables de proceso, las variables de producto malo y producto bueno, ¿vale? Porque históricamente nuestros ojos sobre la producción han sido los rechazos de botellas malas, ¿vale? Pero las botellas buenas también tienen muchos datos interesantes que quizás no los usábamos o no los usábamos tanto, ¿no? Y poder utilizar pensad que fabricamos millones de botellas en muy poco tiempo, ¿no? Y cada una de las botellas pues tiene un número de molde, tiene una trazabilidad cuasi unitaria y podemos hacerla unitaria. Guardamos para cada ciclo un montón de datos, es decir, el potencial está claro y está ahí. Y respecto a las personas, ¿qué visión tienen ellos y ellas con la tecnología? ¿Lo ven como una barrera? Entiendo que siempre en las fábricas tendremos estos perfiles de gente dada a un uso más o menos cómodo con las herramientas digitales y gente que ya le tiene un poco más de miedo. ¿La involucración en general? No, a ver, te diría, tenemos que verlo como una ayuda, ¿vale? Tenemos que presentárselo a ellos como una ayuda y ayudarles a que ellos sean capaces de usar esas tecnologías. Te diría que muchas veces nos autoimponemos barreras que después no existen con la tecnología, en especial con las digitales, ¿no? Que decimos, joder, ahora ¿cómo entreno a una persona? La gente tiene un teléfono móvil desde hace muchos años, una tablet en casa, un Smart TV, tienen PCs. De lo que se trata es de hacerlo sencillo, ¿no? De hacerlo fácil y que cualquier persona con un mínimo de formación sea capaz de interpretar unos datos que te da. Sí, emular esos procesos, esa relación con la tecnología que tienes en otros ámbitos de la vida, pues llevarlo a este ámbito, ¿no? Al ámbito más profesional en este caso. Totalmente. Y en este sentido, un poco el nivel de participación por experiencia. ¿Cuál es el nivel de involucración de 100 personas, operaria, que puede haber en planta? Porque algo que nos encontramos bastante en fábricas también es que tienes una estructura digital a la cual se accede desde los cargos intermedios normalmente y luego tienes gente de perfil operaria, que casi ve eso como, pues como una deidad o como algo abstracto con lo que no interactúa. Sin embargo, justo para esta estandarización, igual lo que se busca también es la involucración casi absoluta, ¿no? de este personal. Totalmente. Entonces, un poco la pregunta dirigida sería, ¿estas tecnologías que utilizáis están pensadas o involucran la mayor cantidad de operarias posible o está más dirigido a cargos intermedios? A ver, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un sistema de gestión de la producción, ¿vale?, que ayuda en varios sentidos a los operadores, ¿no? Pues
te ayuda a identificar desviaciones, ¿vale? Es, yo creo que de los puntos más importantes y más iniciales. Cuando un rechazo, cuando un imbalance empieza a ocurrir, te avisa y se ordena por orden de importancia, ¿vale? Te hace una ayuda en priorizar problemas, es decir, estás teniendo este porcentaje de pérdidas por este defecto en esta máquina o este imbalance o lo que sea, ¿no? Eso es muy importante para nosotros porque un operador tiene muchas posibles tareas que ejecutar en un momento del tiempo, ¿vale? Los procesos son automáticos y ellos están vigilando, controlando que ese proceso esté bajo control, ¿no? Y precisamente estos flags te llevan a situaciones donde se te está yendo el control de proceso, ¿vale? Entonces, primero te ayuda a identificar, segundo te prioriza y la estandarización de cómo se reacciona a una situación de alta defectuosidad está estandarizada en nuestro sistema, de manera que la reacción inmediata ocurre, ¿vale? Además, nosotros tenemos una planta, es bastante habitual clasificarla en dos áreas, ¿no? La zona fría, que es donde se inspeccionan las botellas, la zona caliente, donde se fabrican las botellas, ¿vale? Esa información llega de manera automática a la persona que está fabricando la botella, ¿vale? No solo al inspector, digamos, al que está mirando la calidad de las botellas, sino al que está fabricándolas, y permite una corrección no inmediata, porque tenemos un reto importante que es un decalaje de tiempo, que es el tiempo de recocido, ¿vale? Cualquier proceso de calidad adelantada hacia zona caliente, de adelantar esos análisis, nos ayuda un montón, ¿no? Entonces, la gente realmente está utilizando nuestros sistemas en todos los días, a todas horas, pues para gestionar la producción y para gestionarla de la mejor manera posible, ¿no? Y siempre es parametrizable, puedo tocar cuál es el límite para el cual quiero que el imbalance entre líneas me salte o cuál es la rampa de desviación que quiero que se identifique, ¿no? Entiendo también que todo lo que son Kaizen, solicitudes de mejora, también las tenéis recogidas. No, en ese caso no, Es un sistema puro de gestión de la producción. Sí que tiene pues, los estándares que decía, las SOPs están ahí metidas, pero no, en la captura de propuestas de mejora, y creo que es uno de los campos que tiene Vidrala para evolucionar, la hacemos de otras maneras, digamos. Vale, ok. Pues en ese sentido, saliendo un poco de la parte de tecnología, siempre nos gusta, antes del cierre, dirigir un poquito más ya, centrando, o dirigir el cierre, mejor dicho, en base a las experiencias que has tenido, llevar un poquito, ¿no?, de más o menos el aprendizaje que has podido tener, consejos que podrías dar a gente que se está iniciando la mejora continua o gente que puede estar en una posición en la que estabas tú hace años, ¿no?, empezando a montar esto. Igual primero, un pequeño resumen de esos aprendizajes clave que te has podido llevar o que te gustaría haber tenido en ese tiempo. A ver, aprendizajes clave, lo he dicho ya yo creo que en un par de ocasiones, las personas primero, ¿vale? Es decir, un proceso de mejora continua puede ser la mejor metodología, con las mejores tecnologías, de la mejor manera posible. Si no involucras el factor persona, ¿vale? Yo creo que no tienes posibilidad de éxito. Entonces sería el primer consejo, ¿no? Yo creo que hay metodologías con muchos años y muy probadas de gestión del cambio. Recomendaría que cualquier persona que está trabajando de alguna manera en mejora continua que echas un ojo, ¿no?, a la literatura de gestión del cambio, y te va a dar muchas estrategias para minimizar esa resistencia al cambio que inevitablemente se da, está esculpido en nuestro ADN. Al final, pues somos seres humanos, cada uno pues tenemos nuestra percepción del mundo, y cuando una persona viene a intentar cambiar, y la mejora continua va sobre eso, ya te lo digo, pues el rechazo al cambio, la resistencia está garantizada. Y bueno, al final la disposición mental, el peso que tiene en ese cambio de hábitos, esa gestión del cambio de hábitos. Bueno, no sé si habrá literatura al respecto de qué peso tiene más el mindset, ¿no?, el marco mental respecto a provocar ese cambio, ¿no?, o a resistir a ese cambio, ¿no? Pero bueno, no sé, esto es una pregunta más abierta. Sí, no, totalmente. Seguro que hay números y los que dan formación sobre estos modelos de gestión del cambio te los dan, además. Sería mi primer consejo, ¿no? Cuida a las personas, trata de convencer de la importancia, entiende cuáles son los factores
que van a hacer que una persona se movilice, ¿vale? En inglés lo llaman el what's in it for me, ¿qué voy a ganar yo con esto? Sé claro con el propósito, para qué lo estamos haciendo, por qué es importante, por qué es más importante que otras cosas. Al final las plantas, las organizaciones están inundadas de cambios y hay que saber priorizar cuáles son los importantes, ¿no? Una vez que ya has conseguido explicar el por qué, has creado un deseo de esa persona ha dicho que sí, que quiere cambiar y que lo va a hacer, las cosas ruedan mucho más, ¿no? Ya es cuidar la formación, cuidar que aquello ocurra, y en realidad es la parte fácil, empieza la parte fácil del trabajo. La mejora continua, lo digo en muchas ocasiones, no es rocket science, no hay que hacer derivadas triples ni ecuaciones diferenciales, es mucho sentido común, ¿no? Y además lo importante es que creérselo, creo que es casi el 50% del trabajo ganado, ¿no? Si yo me creo que implementando una dinámica de análisis de fallos, de fallos críticos, de definición de análisis de causa-raíz, de definición de planes de acciones correctivo-preventivo, y lo llevo a cabo, es que si eso te lo crees, vas a tener éxito, ¿no? Y si te acompaña tu equipo, es la clave del éxito. Yo creo que para trabajar en mejora continua hay muy pocas claves, pero una es esa sin duda, ¿vale? Hay más que pueden ser más bien personales, o te diría que casi son escalables, ¿no? Se pueden aplicar a la persona, a un equipo de personas o a una compañía. Una es el inconformismo, ¿no? Vidrala es tremendamente inconformista con los resultados. Antes hablábamos de si estamos arañando ya esas décimas, pero es que ves a la gente que sigue trabajando para arañar décimas y décimas y décimas, y eso es muy, muy positivo, ¿no? Y creo que todo profesional tiene que entender que hay un tiempo que se dedica a ejecutar procesos pues al run the business, que nosotros llamamos, a llevar a cabo el proceso del día a día, pero tienes que dedicarte un ratito a mejorar, porque la sociedad mejora, tus competidores mejoran, tus clientes te van a demandar más. Sí, no, al final es un ejercicio de demostrarte o demostrarse a uno mismo que es capaz de hacerlo, ¿no? O sea, simplemente la motivación es, a veces es como, no, simplemente por el hecho de demostrarme a mí mismo que somos capaces, ¿no? O al equipo que somos capaces de hacerlo. Eso es, totalmente. Es ese inconformismo, ¿no? Pues oye, no estar conforme con lo que uno está consiguiendo, sino ir un poco más allá. Sí, que lo hilamos también con lo que comentabas antes de los procesos que son vivos y que son imperfectos, y el hecho de que consideres que el proceso es imperfecto es una motivación en sí misma para seguir mejorando. Creo que otra característica muy importante es la capacidad de ser críticos con el proceso, también contigo mismo, y de estar abierto a distintos puntos de vista, ¿no? El poner el proceso encima de la mesa. Yo siempre he recomendado a todo el mundo, oye, cuando tengas un análisis de causa-raíz, tú trata de enfocar a las personas en un documento, en una pizarra, en una pantalla, ¿vale? Creo que cuando todos estamos mirando hacia el mismo sitio y buscamos dónde ha fallado y somos autocríticos, ¿no? Y si yo te tengo que decir a ti que creo que tu área está fallando, te lo digo bien, y tú estás dispuesto a asumirlo, ¿no? A veces se hace en el ámbito de seguridad, ¿no? Y la salud, que dices, oye, tú me puedes llamar la atención a mí si me ves en una situación insegura, y lo firmamos, ¿no? Y yo te lo voy a decir cuando te vea. Esa apertura de mente, esa autocrítica, creo que es sumamente importante. Que al final es curioso porque esas tres, más o menos, bueno, las últimas dos van de la mano, pero al final dependen de la primera, que es rodéate de las personas adecuadas, que es lo que decías al principio, cuando voy a implementar este cambio, encontrar esas tres personas, ese número reducido de personas de equipo motor, que tienes ganas de hacer este cambio, y el inconformismo y esta autoexigencia es casi, sí, dos ideas diferentes que parten de la misma raíz, ¿no? De ese hambre de decir más, no sé cuánto, pero más. Eso es. Creo que también la mejora continua, y cuando le ponemos especialmente el apellido de continua, ¿vale? Requiere de constancia, ¿no? Hay ese factor acumulativo que tiene hoy Vidrala, ¿no? Que explicaba antes con esa cantidad de versiones de timings de una botella que se ha hecho una y otra vez, y todas las veces que la he hecho he buscado pues cómo mejorarla, ¿no? Y cómo llevarla más allá, y cómo mejorar los rendimientos en zona caliente, en zona fría, las pérdidas, las reclamaciones. Esa constancia, ¿no? Eso no lo consigues en una iteración, vas a conseguir un poquito,
pero esa iteración construye sobre algo que se ha mejorado un poquito en la anterior. Es ese efecto acumulativo del 1% siempre que te lleva muy lejos, ¿no? Y tiene un efecto casi exponencial. Totalmente. Y en este sentido, Javi, igual para cerrar, un error que cometiste que te gustaría no haber cometido o consejo que le darías al Javi de hace unos años. A ver, yo creo que consejo la humildad, ¿no? Yo creo que cuando tu ambición es ayudar a una organización a transformarse, es ser humilde. He visto muchos, y yo mismo los he cometido en muchos ámbitos, pues venir con el libro, con la teoría, con los modelos japoneses y con todas esas palabras tan chulas, la verdad escrita, ¿no? Y tratar de empujarla a toda costa, creo que no es receta de éxito, ¿no? Bueno, de alguna manera en los momentos iniciales de los desarrollos de los modelos operacionales estuvimos en esa posición. Tuvo su retorno, creo, parcialmente por lo menos. Conseguimos movilizar muchos proyectos 5S, hablar mucho de KPIs, lagging, leading, KPIs, scorecards. Implementamos un montón de básicos, de fundamentales que yo creo que estaban bien hechos, pero efectivamente pues quizás pecamos de una falta de humildad y de estrategia de cómo meter a toda la organización en lo mismo, ¿no? Casi nos quedamos con los que nos habían comprado, digamos, el modelo al principio y hubo una gran parte de Vidrala que lo rechazó y que no tuvimos el éxito que teníamos que haber tenido. A día de hoy, gracias a Dios, hemos reconducido el modelo, nos hemos centrado mucho más en los procesos. Cuando hablas de procesos con un vidriero, lo tienes metido en el bolsillo porque es algo que realmente nos apasiona y que a la gente que trabaja en el vidrio, como yo, pues lo llevamos un poquito dentro del corazón, ¿no? Y de hecho nos veréis siempre mirando botellas y mirando quién la ha hecho, os pasará. Y bueno, esa humildad que yo creo que también es un poco escalable, ¿no? Puede ser la persona, puede ser un departamento entero, puede ser una organización, ¿no? Y creo que liga mucho con construir las cosas por ti mismo, ¿no? Nosotros en Vidrala, pues algo de lo que estamos orgullosos, con los errores que hemos cometido y con los éxitos que hemos tenido, es que pues los modelos operacionales se hacen en casa. En casa tenemos un montón de gente muy buena, que conoce toda esa metodología japonesa externa, que viene de grandes grupos, de haberlo vivido y de haberlo visto en marcha. Y también tenemos un montón de gente con unos conocimientos de los procesos, pues con años y años de experiencia, que eso realmente aporta muchísimo valor a una organización, ¿no? Lo vemos en otras áreas, en algunas plantas del grupo, en los que las tasas de rotación de personal son muy altas, y ese factor es primordial en gestionar procesos, ¿no? Y en optimizar procesos. Te lleva al final a que se repiten pues ciertas circunstancias. Oye, esto me pasó en una ocasión y tuvo este desenlace, vamos a ver cómo lo probamos, ya entiendo lo que ha ocurrido. Y ese entender el proceso no tiene igual, ¿no? No tiene igual. Y a veces venimos con la metodología y con la mejora continua y no ponemos en valor eso, ¿no? Creo que es un consejo que daría a todos los que se inician en mejora continua, es escuchar a los expertos en los procesos, porque hay mucha ciencia ahí. Pues Javi, por nuestra parte, nada, muchas gracias otra vez por encontrar este hueco, por compartir tiempo con nosotros y por compartir también conocimiento y experiencias. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital.